Hola, ¿qué tal? Nosotros somos parasimpáticos, parapsicólogos, paranormales y para que pases un buen rato. Yo soy Cristian. Yo soy David. Yo soy More. Hoy vamos a estar hablando de dos notas muy interesantes que tienen que ver tanto con el consumo canábico como la eutanasia. Vale, entonces quédense a ver esta joya. Y escuchar. Exactamente. Entonces, Sí, no vaya a ser que apaguen el audio, güey, y nada más nos estén viendo ahí. estaría mamón. Va, dale. Una de las noticias que tenemos es que México legaliza el cannabis, ¿no? Me cago en Dios. María. La legalización. Sí. Marihuana la legalización. Esto sobre todo en lo que refiere a la regularización de la posesión y la cultivación. La fumación. Justamente, Información. pues parte de lo que habla por lo menos esta noticia es que desde la parte legal se centra más que nada en la producción y venta, ¿no? Sobre todo más que en la aportación. Quiero drogarme. A mí ese fragmento de la risa de No. Sí, ¿Sí lo viste? súper cagado, güey. Del güey que llega, ¿no? Quiero drogarme. ¡Quiero drogarme! Corriendo con unos amigos. Quiero drogarme. Pero también hay otra escena creo que es una novela Ajá. de un güey que le pasa una bolsita y le dice, es cocaína, pruébala. Así te la presento. Sí. Ajá, continúa, perdón. Pues digo, sobre todo, y a grandes rasgos es eso, ¿no? O sea, parte de lo que platicábamos con Mari, creo que no necesariamente en el podcast, pero sí tal vez detrás de cámaras o en diferido, es justamente las afectaciones o las consideraciones que nos han tenido respecto a el consumo, sobre ¿Cómo todo, ¿no? cuáles? Algo que platicamos por lo menos en la facultad es que tal vez habría que regular un poco la parte del consumo, porque no todas las personas, si quieres verlo, y lo entre comillas, son aptas para consumir. Yo justamente teníamos esa plática con Cristian antes de llegar. Decíamos que, bueno, yo soy de una idea en la que siento que las drogas no son para todos, güey. Claro. O sea, hay condiciones de muchos tipos las cuales te van a hacer alguien no apto para el consumo de sustancias, ¿no? Sustancias sobre todo que alteren la conciencia y todo este rollo. Esto de la, bueno, ya metiendo un poquito en tu nota, esto de la legalización creo que ya se había estimado que para el 2020 se hiciera como un tipo de, como un departamento ya a nivel federal que justamente analizara todo este pedo de la regulación, de la venta y todo este desmadre de la marihuana. Pero pues por el cobicho ya no se pudo. Lo sé porque un amigo que vende y elabora mezcal artesanal quería apostarle a realizar mezcal canábico, güey. Ok. Entonces, como que fue de, ay, a ver, se puso a investigar él, pues, ¿no? Ajá, ¿y qué descubrió tu amigo? Pues que para este año ya se iba a hacer, según, pero bueno, está todavía en puerta y por el COVID no se pudo, pero que ya está, o sea, ya está en puerta, güey, nada más es cuestión de que se sienten a platicar, ¿no? Pero justamente es este punto. Los Tu em- amigo logra hacer este pedo mezcal canábico, pero el punto es eso, digo, por supuesto la responsabilidad no está en aquel que vende el producto, sino en aquel Claro. que lo consume, ¿no? La responsabilidad está en el individuo. Claro. Cuando ya es legal, yo creo que sí. Porque como tal no está afectando a nada, ¿eh? O sea, él está haciendo su chamba al final porque es Claro, un medio por bajo el supuesto. cual puedes- Pero ya la cuestión quizás de exceso, como ha pasado con el alcohol y con el cigarro, ya tal vez ahí ya es otra cuestión de otro tema como incluso de debate, ¿no? Sí, Cristian. Sí. Yo lo tengo. Una, literatura. Lean Nuestro Derecho a las Drogas de Thomas Szasz. Ok. Y dos, tengo una frase que me gusta un chingo. Siempre la digo de manera errónea porque no me acuerdo la cita tal cual, pero sí mi adaptación. La frase dice, no es el vino el que corrompe, sino la copa en la que es servido. Claro. Y tiene- Y más si está rota, güey. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Nice. O sea, evidentemente la misma droga no va a tener el impacto en todas las personas de la misma manera. Va a depender mucho de tu situación, tanto fisiológica, psicológica, así como Sí. la Sí. laboral incluso también tiene mucho impacto en esto. E incluso también toda esta cuestión mundial, por ejemplo, en la pandemia se incrementó mucho el consumo de alcohol. Sí, de varias drogas realmente. Y tal vez solo hacer la puntuación porque decía que no todos serían aptos, ¿no? Parte de lo que revisamos por lo menos en la facultad es que ciertas estructuras de personalidad o ciertas estructuras Sí, no son compatibles. no son compatibles porque a veces lo que puede producir el consumo tanto de María como de cualquier otra droga es
psicoactiva es que te puede brotar o puede saltar y tal vez acentuar los rasgos esquizotípicos, Sí. ¿no? No, dicho de otra manera, tal vez Saludos, Le- compañeritas. le dan al viaje y se quedan en el viaje, por ejemplo, ¿no? Que tal Genera- vez es como la parte un poco que habría que tener en cuenta. Genera algo llamado patología dual, en lo cual es el trastorno primario que lleva a que se consuma algo para generar un trastorno secundario de esto llamado trastorno por abuso y consumo de sustancias. Por ejemplo, Cristian, ¿qué puede ser ese trastorno el primero? Hay muchos. Por ejemplo, Depresión está también, la ¿no? esquizofrenia, la depresión, la bipolaridad. Lo que estás diciendo es que si está presente, por ejemplo, la esquizofrenia, la bipolaridad con el consumo de una sustancia que altera los sentidos, altera la conciencia, se puede detonar, quizás si no está como tan evidente a un nivel Sí. de vida cotidiana. Agudiza la sintomatología, Exacto. por supuesto. Ok. Mira, el consumo lo llevan a cabo porque tienen una ansiedad muy, muy fuerte por la patología por la cual están pasando. Ujú, Lo cual les lleva a querer consumir algo que los aliviane un poco. ujú, Y esto los lleva a generar esta adicción. claro. Y esto lleva después a este trastorno por Como- abuso de como sustancias. aquel que consume clonas para estar como acá tranquilón. Y Por se- ejemplo, se la adicta, automedicación. ¿no? Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Farmacodependencia por ahí. Ok. Bueno, y a todo esto, ¿qué querías comentarnos al respecto, More? Quiero, Bueno, quiero hacer bueno. un paréntesis antes para que entiendan el contexto de More. More está en contra de esta situación porque él ha tenido malos viajes. No, 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 no. No, 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 no. Mira, No, pero a ver. Hasta mi va- micro se vamos- deprimió, güey, se bajó Sí, tal cual. Pero a ver, vámonos por partes como Jack. como Jack. Entonces, a ver, para empezar, ustedes quiero que vayan uno por uno contestando a mi pregunta. ¿Ustedes están a favor o en contra de la legalización de la marihuana? ¿Sí o no? Yo estoy a Ah, favor de la despenalización. Explícanos un poquito más este concepto para que la Ok. gente lo entienda en No casita. soy abogado, lo voy a explicar respecto a mis palabras y como lo he entendido. Cuando se despenaliza algo es porque ya estaba dentro de la ley en este margen de que debe de ser castigado por hacer dicho acto. Tal puede ser, por ejemplo, el consumo de el cannabis, así como, por ejemplo, el aborto. Cuando es la legalización es algo que no estaba contemplado dentro de la ley y se incorpora a esta. Ok. Ya, o sea, uno es decir totalmente no, un no rotundo, y el otro es decir, bueno, a ver, va a haber Ujú. parámetros para ver si se Sí, y de hecho, por ejemplo, lo podemos ver gradual en el aborto, que primero comenzaron con si es por esta o por esta otra Claro. circunstancia, se permite. Igual también como comenzaron con el cannabis. Si es por esta razón médica, igual Ajá. se permite. Es la despenalización. De hecho, Ok. yo tengo que aportar algo porque cuando no me acuerdo en qué año, campeón, habrá sido hace como 4 o 5 años, se hace algo que se llama Expo Week en el World Trade Center. Ok. Y esto inicialmente quienes lanzan como la propuesta es una familia que tenían una niña con epilepsia, con ataques de epilepsia. Ujú. Tenía como, ay güey, o sea, morrita como, en ese entonces tenía como 7, 6 años. Resulta ser que esta chavita llegaba hasta 300 episodios de epilepsia en el día. Sí. O sea, sí, un chingo, güey, demasiado, ¿no? Entonces, bajo un tratamiento ya con cannabis tratado, o sea, el THC, bueno, todo esto, no sé realmente, ¿no? Pero la cannabis ya a un nivel farmacológico, se dieron cuenta que podía reducirlo hasta con, creo que eran 8 episodios al día. O sea, de 300 a 8 es Ujú. una tasa considerable. Y entonces dijeron, bueno, pues es que hay muchas personas que de pronto tienen ciertos males con este tipo de sustancias, a veces son tratadas, a veces no. Y entonces pues está el estigma de que cómo vas a hacer eso, ¿no? La marihuana, cómo le vas a dar, o sea, todo lo que engloba, ¿no? Entonces la propuesta inicial sale con una intención de atención a un malestar, bueno, a una enfermedad, y después ampliarlo un poquito más al panorama de que pues tendrá sus beneficios. Si lo analizamos así, porque pues hay sustancias que son naturales y otras que son sintéticas, dentro de las naturales pues obviamente está la marihuana y tenía fines como un poco justamente de sanación. Hemos escuchado mucho el famoso marihuanol o el alcohol con marihuana, ¿no? Que tiene hay una intención de como desinflamación o relajación, pero que tiene, o sea, una cuestión curativa, por Ujú. pronto, ¿no? Entonces, pues nace de esta premisa, ya después empieza a tergiversar obviamente a un nivel ya hasta
genético, güey, donde alteran la pinche planta para que tenga otra función, ¿no? Pero, Ahí te voy a detener un momento justamente para nombrar una de las cosas justamente por las que estoy en contra de este tipo de actos y pues de leyes que hoy en día estamos viendo, por ejemplo, en nuestro país. Justamente tú acabas de hacer un inciso en el que muchas personas se pierden. chinga, ¿cuándo? El consumo de este tipo de sustancias no llegan a sanar a nadie. O sea, sanar no van a lograrlo. Es decir, Ahora, ¿te refieres al consumo lúdico recreativo? sí, o sea, nos referimos al ejemplo que estaba poniendo en Are. Ok. El consumo de la marihuana va a reducir los síntomas que está presentando la persona. No la va a quitar de las convulsiones que tiene. ¿Cuál sería? Entonces- ¿Un cerebro escindido? No mames. No, no, no. ¿Un cerebro de una niña, güey? No, pero me quiero referir a esto justamente por esta parte de lo que hace la marihuana no es sanar. Eso es lo que quiero que quede claro. Es igual que si tú tienes gripa y en vez de tomarte Paracetamol. Pero es No. ninguna sana la gripa, agarraste un pésimo ejemplo. Bueno, Lo que hacen sí. es bajar los síntomas, güey. No Es- hay cura esa- para la gripa. Creo que Exacto. sí fue un buen ejemplo Eh, porque pero- ese pero es es el que, bueno. argumento de More. O sea, que la marihuana no elimina Sí, o sea, La la enfermedad. enfermedad, únicamente O- los síntomas. Ajá, exacto. Entonces, disminuye Ajá. la sintomatología. justo eso, o sea, otra vez, volviendo al ejemplo de la gripa, tú si tomas no sé, una pastilla que te alivie los síntomas, no estás quitando la enfermedad, estás No hay justo forma eso, todavía. Aliviando que los síntomas. aliviando los síntomas. Pero ¿qué te Entonces, permite ser funcional, güey? sí y no, o sea, pero es que a lo que voy es, las personas piensan y de verdad piensan que eso los va a sanar y en eso se escudan para decir que es bueno el consumo. Ok. Ahora, yo no estoy diciendo que no sea bueno que pase una niña de 300 convulsiones a 8 convulsiones. Evidentemente es una mejora para la niña, pero no es una sanación, es a lo que quiero llegar. Si no hay una alternativa de una sanación, ¿no sería eso considerado como sanación a nivel en el que, o sea, es como por ejemplo el VIH, ¿no? O sea, no hay cura a esa madre. Lo que pueden hacer es controlar y prolongar la vida para que no te Claro. dé una puta gripa o una pinche diarrea o lo que sea, güey. Entonces, al final, quieras o no, es una interpretación de... La intención es mantener con vida a la persona y mantenerla saludable, estable y funcional. Hay muchas situaciones, por ejemplo, el autismo, güey, también es una condición compleja, complicada de tratar. Claro. Y lo que se busca cuando se atiende este tipo de condiciones justamente es hacer funcionar a la persona, güey, ¿no? Entonces, con este rollo siento que parte por ahí, güey. Hasta que no exista una cura es quizás lo más cercano que podemos tener a ello. Ahora, eso en la parte quizás de lo médico, ¿no? Que estoy de acuerdo en ese sentido. Pero aparte vamos con la parte recreativa. O sea, también tiene una intención recreativa porque entonces ¿qué beneficio tiene que te estés tomando una cerveza, güey? Tiene Claro, sentido es que- una a lo mejor al día. Es que ahí voy a empezar a explicar el por qué no estoy a favor de este tipo de consumo. Porque tú me- Espera, aquí quiero hacer un inciso para empezar a introducir el por qué. Inciso. Dije inciso, ¿no? Ah, disculpa, me está fallando Ajá. el oído. El apuntador. Bueno, El quiero apunt- hacer un inciso, anciso, narciso, Conciso. para explicar justamente por qué estoy en contra de este tipo de consumo, ¿vale? Entonces, bueno, en alguna de las clases que teníamos dentro de la Facultad de Psicología, se nos explicaba que justamente el consumo de este tipo de sustancias, para que lo entiendan un poquito mejor en casa, básicamente nosotros tenemos neuronas en nuestro cerebrito. Estas neuronas parecen unas estrellas, voy a simularlas con mis manitas. Entonces, bueno, exactamente. Entonces, bueno, estas neuronas... Aquí está la eh, mielina. Este es el axón. ba- O sea, como este es el axón, ¿no? Básicamente estas neuronas lo que hacen es hacer una sinapsis entre ellas para crear, entre otras cosas, pues procesos neuronales Se y comunican.
Sí, pero básicamente lo que hace al comunicarse una neurona con otra es crear recuerdos, crear experiencias, crear todo lo que sentimos y Conocimiento, vivimos sí, información. hasta el día de hoy. Bueno, Sí, decirle, güey, no mames, regresó con su ex. exactamente. No se Entonces, dio bueno, cuenta. Oye, ajá. cuando una neurona se junta con otra, se junta a través de la mielina. Esta es una sustancia por la que está recubierta cada una de nuestras... se me fue la palabra y lo acabo de decir. Tú eres el neurólogo. Sí. No, mira, Eh, lo pronto, la mielina es como la parte plástica que cubre un cable. Ajá, adentro para es el rápido. cobre, Exacto. ya sería la parte como la que conduce la información, pero, ojo, la cantidad de mielina que existe entre las neuronas es como si hubiera más cobre en el cable. Sé que está bien raro el asunto, pero es como invertido, pues. No, güey, porque pasan electricidad. Sí, pero... Al igual pero- que las pero neuronas. en el cable, el plástico es como un aislante. O Ya, sea, ya, no, ya. ajá, Sí. ahí lo que vale más es el cobre, pero aquí es como invertido. O sea, lo que está afuera... que es la Acá- mielina. Ajá. Acabas de decir exactamente a lo que quiero llegar. Gracias. La mielina es lo más importante dentro de nuestras neuronas porque hace que las conexiones Lo más entre dulce. neuronas Ujú. se den mucho más fácil y mucho más rápido. ¿Qué? Al conseguir... Hay nos- una orgía en la cabeza. Exacto. Sí. Entonces, bueno, También nosotros es- al consumir marihuana, lo que produce, entre otras cosas, la marihuana dentro de nuestro cerebro es empezar a secar esa mielina y, ojo aquí, la mielina no se vuelve a producir dentro de nuestro cerebro. No se vez regenera. una vez que se pierde, no se regenera y así como está, se pierde. Ahora, literalmente, cada vez que nosotros consumimos marihuana, nos volvemos más lentos, literalmente hablando de las conexiones neuronales. Sí, una lentificación. Ahora, no estoy diciendo con esto que si tú consumes una vez en tu vida marihuana te vas a quedar estúpido. No quiero que se entienda eso. Pero sí va a haber conexiones rotas, por decirlo de una manera. Deficientes, pues. Deficientes. Pero amigo, esto se da igual si no duermes bien. Si no comes bien. No, 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 no. Y aquí Pero es... tú es... bien. No, claro, o sea, yo... No, lo es que describo- es... A ver, otra vez voy a hacer una pauta aquí para decir que, ahora, una de las cosas que yo considero Dice, mejores cuiden su es... salud. No, eso no lo estoy diciendo yo. A lo que quiero llegar es, en mi percepción y en mí, yo soy una persona que valora mucho la inteligencia de una persona. Yo, personalmente, y ya se reirán ustedes en casita, me considero una persona bastante inteligente. No estoy diciendo que sea un genio ni mucho menos, pero me considero una persona inteligente. Con lo cual, una de las cosas que a mí, sinceramente, me da miedo es quedarme estúpido. Y al fumar marihuana y saber que esa mielina se está perdiendo, literalmente sé que cada vez que fume marihuana me estoy volviendo más estúpido y eso no me gusta. Ahora, si ustedes consumen marihuana, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema y yo no sería una de las personas que llegaría a decirle, no, eso está mal y demás. Enciende el porro. Güey, ya el enciéndelo. tema, y aquí retomo el tema del cigarro. El cigarro lo que hace es dañar tus pulmoncitos. La garganta también, güey. La garganta y un chingo de funciones de órganos. Sistema Pero, circulatorio también. Circulación, güey. Pero, Güey, mata no, ratas. pero, no daña el cerebro. Y ahí es donde está mi pedo. O sea, Fumar causa diabetes, así dice tu cajetilla. es- Dice la otra, nada más porque exactamente. la curiosidad. Dice, fumar causa cáncer de pulmón a huevo. No más. y nada del cerebro. Entonces, para mi gusto, para mi percepción, no me está dañando aquí, me está dañando un chingo de órganos. Sí, claro. No más. Y no me causa conflicto justamente por eso. Si mañana me dijeran, saliera una investigación que me dijera que el cigarro de aquí a un año me va a dejar estúpido, júralo que dejaría de fumar también cigarro. A eso es a lo que voy. Entonces, por eso es que estoy en contra de Pero a ver, ahora. el tampoco consumo. Tampoco la
Ujú. O sea, se necesitarían dosis muy... No, ajá. Muy pero, frecuentes también. pero es... Muy frecuentes porque justamente el consumo, porque el consumo lleva dos variables. Una es cantidad y otra es tiempo. Y es Claro. cada cuánto consumes tanta cantidad, ¿no? Pero a ver, hablemos sinceramente. Las personas que tú sabes que fuman, ¿cada cuánto consumen? La mayoría de las personas que al menos yo conozco consumen diario. Y No. muchas de esas personas consumen, por ejemplo, un porro en la mañana, un porro en la noche, cuanto menos. Bueno, mira, esta es una falacia anecdótica, tanto la tuya como la mía, pero yo también conozco a gente que consume de manera frecuente y también de manera esporádica. O sea, personas que... Es que Y- iba a decir, y- están y- más pendejos los esporádicos que... Y se va a poner el saco, Cristian. No, güey. ¿A poco sí, pinche marihuana? Tengo un amigo, Ya bájate, Tengo un amigo, el primo de un amigo, el primo de un amigo, ya cálmense. es un primo lejano, cercano. también Dale, canta Vox, y... dale. No, él toca la guitarra. Este güey consume y de hecho Tú tocas el bajo, ¿no? lo hace de una manera muy, muy sana y de hecho se informa respecto al tema. Sabe en dónde comprar, de qué calidad y todo esto. Porque esto es parte del consumo responsable. Claro. Tú no vas a ir a la tienda y vas a comprar... Los cigarros del metro de 5 pesos la cajetilla, ¿no? Exacto, güey. Exactamente. Los marinos. Güey, que perdón, aquí voy a hacer un paréntesis que se sale totalmente del tema, pero hay una cajetilla de cigarros que se llama More, güey. Ah, no mames. Güey, alguna vez los probé porque dije, güey, alguna vez los tenía que probar. Puro acerrín. Saben a mierda eso. O sea, sí, tal cual. Es como si hubieras cortado... Me hubiera gustado para tan simple un- cajetilla de los More, ¿no? Sí, güey. Y que me preguntaran, por los cigarros. Y yo, no, güey. Pero así, todo un experto. Pero sí, perdón. No, sí, entiendo muy bien. Bueno, continúa. Pues es todo. Ok. Ok. Sí, yo he conocido personas de todo tipo que consumen muy frecuente, que consumen esporádicamente justo. Y siento que algo que sí es cierto a un nivel científico, Sí, cierto. que sí es cierto, es que, porque eso lo chequé en un artículo que hicieron en España, que las personas que consumían antes de los 20 años, 20 y algo, sí mostraban un deterioro cognitivo al llegar como a los 40 y cacho. O sea, no muy significativo a nivel que digas, no mames. No, yo Ya, claro, pero eso tiene que ver justamente porque hace que el potencial del desarrollo del cerebro no llegue como tal. Sí, no un caso severo, pues, donde ya digas, ya... esto está como- Sí. O sea, justo era a lo que quería llegar. Que, o sea, como decía antes, un porro que te fumes no te va a volver estúpido. Ni en un Ya, año, güey. Yo sí. creo que ni en un año de Habrá gente. O sea, sí. No la mayoría de gente, ni mucho menos, pero sí habrá gente. Ahora- Además, también parte de la base de que, pues, así como que digas cuántas conexiones neuronales tiene cada persona que ves por la calle, uff. Pero, a ver, es que ahí voy. En la parte recreativa, justamente, yo he sabido gente que de verdad dices, a la madre, güey. Muchos lo adjudican a la cuestión de la marihuana, ¿no? Del consumo. Un chingo de artistas, y creo que por eso es como la más conocidilla dentro de ese gremio, de lo artístico, se adjudican a cuestiones de alteración de conciencia, particularmente la marihuana, entre otras, ¿no? Porque pues estarán los alucinógenos, o el LSD, que es más sintético y todo, pero está. Pero siento que pues de algún modo es como, mira, todo en exceso va a hacer daño, güey. Claro. Entonces, Ah, está el agua. hasta el agua, Simón. Creo que si tomas 6 litros al día, te puedes morir. O sea, William Blake estaba pendejo cuando dijo el camino del exceso es fuente de saber. Sí. Exactamente. tiene gracia. William Blake, Sí. no mames. Mira, tan cabrón es y tan trascendental que ni lo topo. Googleen a William Blake. A mí me suena el apellido, pero ni... ajá. Pero ese mataba vampiros. Sí, exacto. Yo también me quedé pensando en lo mismo. Y el otro decía, libertad. Mira, antes de que avancemos, yo también estoy a favor, no como de manera obligatoria, sino de fomentar el consumo después Responsable. sí, responsable Wow. después de cierta edad. Sí, Porque- desde los 21 por lo menos. Sí, porque al menos neurológicamente ya estamos mucho más fortalecidos. Y Psicológicamente un poco más estructurado. también, Sí. Sí, 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 sí. supuesto. Le explico Por eso tanto. a la gente, porque hay mucha gente que no sabe de eso.
podemos mejor dejar todo un capítulo para toda esta Pues, estructuración, Que no les vaya a tanto decir- psicológica como neuropsicológica. Pero bueno, también tiene mucho que ver con la cultura. Yo al menos podría entrar dentro de las personas que consumió alcohol después incluso de los 18 años. O sea, mi consumo fue entre los 17 y 18 años, por ahí, ¿Pero qué consumo, Cristian? de alcohol. No, o sea, ¿qué consumo? Ah, y aparte... ¿Cómo bebías, pues, chingada? Cantidad. Era poco frecuente, pero sí conozco a gente que desde los 11, 12 años empezaron a beber alcohol y no están en la misma situación del consumo de alcohol que la mía. Claro. Y también otra cosa, llevé un consumo, digámoslo, responsable por parte de mi papá que me indicó todos los pros y los contras que llevaba Sí, justamente aquí hay un este montón consumo. de cuestiones que alteran Factores. estos, bueno, factores que alteran todo, cómo se va a ir dando el consumo, que puede ser la interacción familiar, exactamente lo que tú decías, ¿no? Si tu papá te apoya y te dice, oye, tómate una chela, pero en la casa, en donde estás cuidado, en donde a lo mejor no te vas a poner ebrio, o si te pones ebrio aquí y demás, y además no te vas a poner ebrio cada fin de semana o cada 2 días, ¿Por qué no? pues bueno, es muy diferente a, por ejemplo, y lo pongo en contexto con el lugar en donde yo vivo, en el pueblito en el que yo vivo, la mayoría de personas empiezan a tomar alcohol a una edad muy temprana, son personas, la mayoría de bajos recursos, con lo cual ni siquiera tienen un consumo de alcohol Ten cuidado lo que en el que tú podrías pensar que es como responsable, en el sentido de la mayoría de personas que consumen alcohol en donde yo vivo, las ves con alcohol etílico, de esta botellita de tapa roja. o sea, no consumen ent- un alcohol de calidad. O sea, exacto, o por lo entonces... menos saludable dentro Sí, de lo que puede. y su familia justamente lo sigue haciendo y en ningún momento, por ejemplo, a los niños, si tú ves a un niño tomando alcohol, no es una familia que le vaya a decir, oye, tienes que consumirlo Sí, pero de mira, vez en cuando y así y así y a lo así. que y- quieres llegar es a la cuestión cultural. Esa es una. Y otra es el cómo se recibe este tipo de información, porque lo platicaba con Cristian. Recibe y percibe. También, sí, porque pues es un entorno, ¿no? Lo platicaba con Cristian y es que creo que muchas veces respecto al consumo de sustancias, llámese marihuana, alcohol, lo que tú quieras, a veces es tajante el dicho de no lo pruebes, no lo consumas, Sí. pero no se explica el por qué, güey, y no se explica a detalle de decir, oye, si haces esto puede, o sea, justamente los pros y los contras, creo que llega un punto donde se dice tanto que no, que dices como que, chinga, y si Sí, que no. te causa curiosidad. Sí, prueba de ello es que lugares donde no hay educación sexual hay un chingo de embarazos, güey. Sí. Y es como, pues es que no les explicas, nada más les dices no lo hagas y ya, pero pues, obviamente no, porque tenemos hormonas. Y nuevamente, aquí viene o sea, se preguntarán por qué nos desviamos tanto de la marihuana hacia el alcohol y todo esto, porque justamente esto tiene que ver también con la legalización de la marihuana. Sí, en su momento Claro. el alcohol fue un madrazo. Exacto. Prohibirlo. No se habla de todo esto. O sea, en estas pláticas escolares, jamás les dicen con cuánto tienes un buen viaje o con cuánto te sientes bien. Siempre es, no lo hagan y ya. Claro. Sí, no, nunca tiene que ver cuánto es la dosis, cuánto te puede llevar a una sobredosis, sea de la sustancia que sea. Hasta del cómo consumirlo, güey. Exacto. claro. O sea, y también en calidad, cómo saber cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Totalmente. Incluso en el alcohol, aunque ya sea una droga totalmente aceptada, no está esta visualización respecto a qué tipo de alcohol sí se debe de consumir y cuál te puede dar u ocasionar daños muy, muy fuertes. Sí, o sea, Sí. hablar, por ejemplo, de porcentajes de alcohol, muchas veces ni se considera eso, ¿no? Claro. O, por ejemplo, el índice, bueno, el IBU. Que Ajá. puedes decir, si sabe bien amargo, tiene un chingo de alcohol y no Güey, porcentaje. la mayoría de las personas separan la cerveza entre clara y oscura. Exactamente. Desde ahí ya hay un desconocimiento total. Es un universo, gente. De verdad son familias de Sí. cerveza en las que no alcanzas, güey. Hay unas que se hibridan que dicen, chinga, ya está cómodo. ¿De dónde salió? Sí, una Bob y una Pale Ale y no sé qué tanto un desmadre acá de cosas. Una aquí- India Pale Ale con tecogote o algo así. Sí, aquí vamos a tener otro capítulo hablando exclusivamente de las cervezas, guiado por Cristian, porque es el más conocedor entre nosotros, Yo una vez creo probé yo. una Pale Ale con 56 de Ibu, güey. Y era muy raro ver una cerveza de un color bien, bien claro, así con ese amargor, güey.
sea, y con ese sabor. Ujú. Porque era como, tú sabes que, por ejemplo, las stout o las box suelen ser como más chocolatoso, más como tabacadas. Y un cuerpo mucho más fuerte. Simón, y entonces como que combina un poco con el nivel del Ibu, ¿no? Como que dices, pues, va de la mano, pero este contraste de una y otra sí fue como, la chica, ¿qué es esto, no? Pero bueno, sí, o sea, mucha gente, o incluso dicen que entre más fría la cerveza mejor, cuando realmente muchas cervezas artesanales se toman casi a nivel de temperatura. Pero Sí. bueno, o sea, son... Lo frío disimula. Aquí, Sí, el sabor. aquí David y yo es cuando empezamos a hablar sobre cigarros, marcas, sabores y demás. Bueno, la cuestión es eso, ¿no? El conocimiento que se tiene sobre la sustancia, Claro. en cuestión de consumo, de dimensiones, del impacto, de los beneficios y pues obviamente... Y por eso aquí, retomando a William Blake, tiene razón. Dado que si tú conoces tu exceso o el exceso de una sustancia, es un saber para ti. Puedes manipular respecto a ello. Y también ya no tienes pretextos de no se te dijo. Claro. Sí, claro. Porque yo creo que es el principal, güey, ¿no? O sea, es que ¿quién te le acerca? Si, por ejemplo, un chavito llega y en la secundaria le ofrecen un porro y lo prueba y sabe que en su familia es totalmente prohibido, ¿a quién le va a decir, oye, güey, pues la neta... Por supuesto. Me llama la atención, o sea, si va y le dice a la mamá, no, hijo, no, ¿cómo Ajá, crees? no, Sí. lo va a madrear, güey. Sí. ¿Tú crees que le va a decir que no? Lo va a madrear y le va a decir, a ver si te quedan ganas, hijo. Pero Sí, y también exacto. justamente, y retomando un poco lo que han dicho, tiene que ver con el prejuicio y la generalización Sí. del consumo Sí. de drogas, ¿no? Es decir, por lo menos las madres y los padres de unas generaciones atrás generalizaban la cocaína, la heroína, el cristal, lo que quieras con marihuana. No, para ellos era lo mismo. Todos son marihuanos. Sí, justamente. No te juntes con él porque es marihuana, ¿no? Y pinche güey nomás se chinga con... Exacto, justamente. heroína, ¿no? Yo creo que la intención de esta Y el, charla justamente es y el promover que un se poco el inyecta consumo ofendido, ¿no? Exacto. Señora, no, Totalmente responsable. no soy marihuano. Ay, ay, No me ofenda, señor. A mí me cuesta, a mí me cuesta. no, sí, pero justamente es eso, ¿no? O sea, el Sí. nivel que tiene. Yo siento- Pero, bueno, no, yo sigue siento porque que ya es- iba a ser es una pauta. buena pregunta en cuestión del alcance que pueda tener esto de la despenalización o de la legalización de la marihuana, por muchas razones, ¿no? Porque aparte, otro factor cultural personal es que si te dicen que algo está prohibido, más ganas te van a dar de probarlo, consumirlo o explorarlo, güey. Y prueba de ello, yo tengo un cuate que se fue un tiempo, él fumaba así esporádicamente, y se fue un tiempo a Canadá y allá pues es legal y veía a la gente así en las calles fumándose acá el churro y todo. Y el güey decía, la neta ni me vas a creer, pero nunca fumé marihuana ya, güey. ¿Por qué, güey? No sé, no me dieron ganas. Y parte de lo que él mismo adjudica es que pues como es legal, pues Ya no, me ajá. Punto número 2 por el cual no estoy a favor de la legalización de la marihuana. Y es que sí es además, bueno, a diferencia del punto número 1 que es totalmente personal, Ajá. este punto creo que sí es un poco más general, está científicamente probado y pues ¿Y a qué si, sabe? si bien no es algo que sea absolutamente en todas las personas, sí es un determinante para que yo considere la marihuana como algo Ya, suéltalo, que chingada no madre. es tan chido. Dale, pues. Y entonces llega, no, bueno ya, paro de mamar. Y es el tema de que la marihuana se conoce también como una droga puente. Ujú. ¿Han escuchado de este Sí. concepto? Sí, pero mira, esa es una de tantas, cabrón. Ah, bueno, sí, pero bueno. Eso que estás tomando Vamos. es una droga puente. Y eso que estás fumando Es también es otra una droga droga fuente. Sí, pero vamos por partes. A ver. Hijo de la... No. Sí. O sea, es que el tema es, dentro de lo que estamos consumiendo hoy, dentro de este podcast, Legal, es, ah, ajá, es Todo legal. justamente todo lo que estamos consumiendo es legal, tanto como cualquier fármaco que, bueno, quiero pensar que cualquier fármaco que ustedes en casita lleguen a tomarse a... Si no, no hay pedo. ¿Cómo Ah, que las tomarse. benzodiazepinas no entran? Son legales, güey. Clorazepam y... Sí, lorazepam, Unos goteritos. diazepam, Sí. Pero La no, familia del pan. el justamente mazapán. hablando de el tema ilegal, es la droga número 1 puente para el consumo de otras drogas, ¿no? Hablando justamente de lo ilegal, porque como bien lo decía Cristian Enare,
tanto el alcohol como el cigarro son drogas puente, pero son drogas que son legales, con lo cual, si bien habría que tratarlas y habría que hablar de eso en un tema aparte, porque es un tema bastante denso. Te estás metiendo en un terreno medio complicado, Sí. en donde yo tengo un poco de conocimiento y tal vez Cristian igual, y ahí sí sería como el... Sí, o sea, hablando de temas ilegales, bueno, de drogas ilegales, el cannabis o marihuana está considerado como el número 1 como droga puente, Ujú. únicamente ¿A qué? a drogas más fuertes. Pero aparte ¿Cómo? de fuertes. Ilegales. Ajá, sí, sí, sí. Porque la premisa sigue siendo ilegalidad, güey. O sea, Oh. yo siento que mucha... A ver, pero, o sea, después Ajá. del... Vamos por porcentajes. Después de la marihuana, ¿qué otra sustancia ilegal se consume? O sea, bueno, incluso no ilegal, güey. Porque te puedo decir que, y esto es cierto, güey, el mismo CIJ maneja esta cifra. Después del consumo alto de marihuana, la siguiente sustancia que es muy consumida son los solventes, güey. Y esos son legales. El tiner, el chemo y todos ellos. Y que Sí, todo el activo. Ajá, y son legales. ¿Qué entonces, por qué chingados decimos, bueno, marihuana sí, solventes no? Al final hay una condición detrás, fuera de la sustancia, que la hace que sea más... Nuevamente Yo- es el individuo. Exacto. Ajá, es que aquí justamente... No, la marihuana. sí le voy a echar la culpa, pero te digo por qué. Bueno, aquí voy a hablar totalmente, o sea, a partir de aquí voy a hablar totalmente desde el desconocimiento, porque justamente yo no conozco los datos que tú conoces, por ejemplo, de los solventes, pero yo me habría imaginado que justamente la segunda droga que actúa como puente sería la cocaína, porque justamente yo conozco muchas personas que consumen cocaína y que a partir de ahí empezaron a probar otras muchas sustancias. Entonces, bueno, hablando de los solventes, yo pensaría, esto que quede claro, no sé ni estoy totalmente seguro ni nada, pero yo pensaría que es por la cuestión cultural. Evidentemente, si tú te vas a, por ejemplo, no sé, a un lugar en el que haya mucho dinero, no vas a ver, o muy posiblemente no vas a ver, personas agarrando un trapo y... Bueno, te digo, muy posiblemente no vas a ver. O sea, son personas adineradas que van a tratar de consumir cosas muchísimo más... Es que, a ver, es que te vas al extremo, cabrón. O sea, No. Brincamos del consumo de la marihuana a decir, entre pinches ricos solo pura pinche... No, pero... sí, claro, pero- porque entonces Sí. dices... Es muy clasista, de hecho. adineradas No. o añi... No, pero es que estamos hablando de la realidad Mira, en sí, México. sí te puedo decir, o sea, en cierta medida sí concuerdo contigo de que, bueno, sí. Espero y no me despidan por esto, pero trabajo en un lugar donde tengo un acercamiento con personas que tienen un alto consumo en muchas sustancias. Claro. Y sí se logra ver la diferencia entre las personas que consumen una sustancia y tienen bastante dinero y las personas que tienen no mucho dinero y tienen acceso a otras sustancias. Sin embargo, esto no exime que esta persona que tiene bastante dinero consuma sustancias que son de bajo presupuesto. Ajá, claro. Como lo es el activo, como es la misma marihuana, La que es piedra, güey, que es la una piedra, mamada, güey. sí. El cristal, el crack. Claro, ahí corríjanme si me equivoco porque muy posiblemente YouTube, por favor, no nos pero censures por... No estamos por incitando al No estamos incitando. Hablando de la piedra y de este tipo de sustancias, según mi concepto, porque no estoy tan bien informado en todos esos temas, pero son sustancias que ya son muchísimo más fuertes y adictivas que, por ejemplo, podría ser la marihuana. Es que hay cuestiones pero no sé. ambientales y culturales, güey. Yo Sí. tengo gente que nunca, o sea, Y fisiológicas. sí, que no les gusta el cigarro o no les gusta el alcohol, pero le metieron a la piedra, a la heroína, a la coca, o sea, infinidad de cosas que dices, cabrón, ¿cómo saltaste? O sea, ya eso de que si primero es uno y luego otra, siento que más también se volvió en parte tabú a decirle, es que si ya estás a este nivel ya te vas a ir a perder, ¿no? Sí. La verdad es que a veces no hay un orden, güey. Sí, tal o vez sea, lo- yo, perdón que te interrumpa, yo lo hablo y lo explico desde mi experiencia propia. Que te expliques,
Porque, es que quiero hacer el inciso para explicar que muchas de las personas que yo conozco que hoy en día consumen, por ejemplo, cocaína, piedra, etcétera, justamente para llegar ahí, lo primero que probaron fuerte, entre comillas, fue la marihuana. Mira, Entonces, justamente es lo que les decía. Yo hablo desde mi experiencia. Son casos, pero quiero que, claro, no es una determinante. Sí, No, claro. No. Las drogas no, o sea, la verdad es que las drogas y la muerte no respetan una chingada. Ni edad ni clase, güey. Claro. Sí, Con sí, la no, que no. te puedes poner en tu... A lo mejor se me entendió mal, pero no estaba tratando de llegar a eso. Pero o sea, no puedes decir que, o sea, no precisamente la marihuana, güey. Puede que haya una condición aparte que lo hizo decir, ya probé esto, ahora quiero probar lo otro. Porque hay mucha gente que probó la marihuana y dijo, sí. no me gusta porque no me pone chido, güey. O incluso, por eso decía fisiológica, hay personas que generan, bueno, no generan, más bien ya traen de manera genética cierta resistencia a la marihuana, Exacto. la cual la pueden consumir y no les provoca absolutamente nada. Así como hay personas que seguramente conocerán que están cheleando toda la noche, o bueno, bebiendo, y no les pasa absolutamente nada. Sí, por la O sea, resistencia que sí, tienen. los güeyes están como si nada. Porque ya es cierta resistencia genética. Así es con un montón de sustancias. Y nuevamente volviendo, es el individuo el que tiene mucho que ver respecto a la sustancia. Es como Sí. si dijeras, More, a un güey no lo pongan, o sea, a las mujeres no se vistan de falda porque el güey a lo mejor las quiere manosear y abusar. Verga, Sí, yo te voy a tener yo. No, pero así, espérame. Creo que sí se fue muy lejos en área. Explica ese ejemplo para que yo no quede como pendejo porque estás comparando que yo digo la marihuana con que las mujeres no usen falda. Ajá. Yo sé de una situación en la que en algún lugar prohibieron que las mujeres usaran faldas de arriba de la rodilla porque un güey dijo, yo alguna vez le fui infiel a mi esposa y pues de pronto veo a las chicas aquí que usan faldas pues un poco más cortas y pues la verdad es que no quiero como volver a regarla, ¿no? Yo sí quiero quemar a un lugar que Pero- dijo algo muy pero- parecido. Espera, Pero, ajá, pero ¿cómo hilas eso? Eso, Ah. a que tú estás adjudicando a que lo externo al sujeto es lo que hace que el sujeto haga o deshaga. Ajá. No. Yo lo que quería comentar es, no sé si eso es... Ajá. No sé si lo que estás tratando de decir, More, pero la impresión que me da es que le quitas responsabilidad al consumidor. Sí, como que le dices, no le pongan marihuana porque después se va a volver una... Es decir, adicción. Como, güey, no. No digo que lo estés diciendo así, pero claro, da la impresión Ajá, por eso que te le decía quitas este la parte de la decisión a la persona. voluntad, Sí, güey. sí, sí. Como si no existiera, como si no me pongan ahí cosas. Si ven que soy gordo, ya, Sí, o sea, ya saben cómo me pongo para me ganaste. qué Sí, bueno que justamente estamos es eso. identificando al individuo y no al colectivo. Me Sí. agrada bastante Justo esta charla. Aquí las personas en casita le van a poder dar clic en donde dije la parte de que es uno de los factores Sí, sí, que sí. afectan a... Pero en ningún momento quise decir justamente que eso, que le quito responsabilidad. Es que así se La- interpreta el discurso. Sí, por eso Sí. es la acotación. Da Ajá. la impresión, yo así lo entendí. Sí, Ajá. Pero o sea, si no es eso, no, o sea, no estoy diciendo ni estoy... El consumo de cualquier sustancia es totalmente responsabilidad del individuo y ya lo hablábamos con Cristian en capítulos pasados y eso lo tengo clarísimo. Lo que yo estoy diciendo es que un factor que va a impulsar, según mi concepto, a probar drogas nuevas puede ser muy posiblemente el consumo de drogas más ligeras como puede ser la marihuana. Desde la parte anecdótica. Ajá, Sí, exacto. pero la cuestión de entre todas las estrategias que se busca con la legalización o la despenalización es lo que pasó con el alcohol en los 50 en Estados Unidos, güey. El desmadre que se armaba por el consumo, por la venta y todo ese desmadre del alcohol, porque era ilegal, güey. Sí. Entonces se busca quitarle como este peso y entonces ya no se dan esos casos. Sin embargo, pues, y si lo analizamos por índices, mucha de la tasa de la mortalidad se da por el alcohol o el mismo cigarro, güey, que son sustancias totalmente legales, ¿no? Y en México hasta nos vamos más ligeros, güey. La pinche diabetes es ocasionada por el consumo alto de azúcar y que ya se vuelve genético. Ya Sí. La diabetes es la enfermedad número 1 de muertes en México. Y el azúcar, la droga más consumida a nivel mundial. la encuentras en cualquier pinche tienda. Sí, Sí. Y hasta la tía más espantada de
del consumo. alcohol, del tabaco, de la marihuana, allí está con su pinche coquita. Sí, eso te iba a decir. Chíngate una coca. ¿Por qué no? Sí. No, mira, para que te relajes, una coquita. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que en este caso la premisa en la que usas que es como una droga puente, te puedo decir que no es determinante y no es como que toda la marihuana va a ser una droga puente. Es un factor. Sí, pero como Yo un sí chingo más, güey. concuerdo con More que es un factor, Sí, más yo no también. un determinante. Sí, un chingo Sí, más ajá. también son factores. Sí. Es exactamente lo que acaba de decir Cristian. Es un factor, no un determinante. Sí, ok. Es a lo que quería llegar. Pero bueno, creo que podríamos cerrar esta parte aquí, tratar de analizarla un poquito más a fondo y con un poquito más de background. ¿Vieron esa palabra? Anótensela ahí. Con algún experto que nos venga a hablar sobre este no me tema. alcanzo, güey, para anotármela ahí, güey. Ok, vayamos con El la segunda. siguiente tema, Sí, controversial. La segunda nota, sobre todo, que para que discutamos, España legaliza la eutanasia. España. España, Un poco de coño. contexto, pues eso, legaliza la eutanasia España y un poco, desde lo poco que investigué, la forma en cómo funciona en dos momentos, en dos Hijos de etapas. su puta madre, espérate. Qué mamada que llegan a otro lugar y dicen, no, ¿cómo están matando gente? Pero ya en su pinche territorio ya dejan que cada uno se mate como quiera, ¿no? Pues de la verga. No, justamente ese es el punto. Espérame. Fuck you. ¿Estás en contra de la eutanasia? No, de la pinche conquista sí. Es más, Urichol, todos los mechos, Huitzilacoche. ¿Podemos armar otro debate respecto a la conquista? Sí, que se Sí. disculpen. No, por favor. No, Ya, no. Para rápido, el punto está, esta nota, comenta que el punto proceso- o el coma. el punto y seguido es... No, coma por... Es que... Por lo general... Sí, sí. 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 Ok, Sí, es listo. vale, yo no. ¿Por qué no fuma marihuana? Es que el proceso se divide como en dos momentos. Primero, solo se le permite comenzar con este proceso de eutanasia a las personas que estén en estados de salud muy graves. ¿Ok? Ok. Y para esto hay dos momentos. Primero, que se valide y diga, pues sí, ya está, como dice la señora, desahuciados. Y entonces le dicen, güey, ok, ¿quieres proceder con la eutanasia? Haz un escrito en el que digas que tienes total conciencia y... ¿cómo se llama la otra? Sí, o sea, que estés seguro, ¿no? De que te... Sí, o sea, que estás en tus facultades mentales Ajá. para llevarlo a cabo. Consciente y seguro. Ajá. Y entonces es un escrito diciéndonos por qué es que quieres matarte a la verga. Y el segundo momento es, ok, si tu primer médico te dice, sí, güey, pues, ¿qué crees, güey? Vamos a pedir una segunda opinión de otro médico, se va a hacer una junta médica de valoración y en este segundo momento será donde se acepte tu solicitud de eutanasia. Imagino que lo que buscan es que no digas, chale, me dio chorro. No quiero Ya me quiero matar. morir, ajá. Sí, Sí, claro. exactamente. Que sea una condición acá más severa. Ujú. Que aquí hay dos variantes, ¿no? O sea, antes de dar nuestras posturas hay dos variantes, que una es estar a favor, la otra es estar en contra. Ahora, estar a favor de la eutanasia es, pues básicamente las personas que piensan que estas personas que sufren mucho y que ya se quieren morir, pues tienen la posibilidad de pues ponerle un fin a su vida y decir ya hasta aquí. Ahora están las otras partes que la mayoría, igual que en otros movimientos y este tipo de cosas o de pensamientos, están los radicales que dicen así como, pues, por ejemplo, ¿no? Siempre van a estar los extremistas religiosos que dicen, no, hay que decir que no a la eutanasia porque eso es... En No contra sería- de la voluntad en de contra Dios. exactamente. O Entonces, de pero, a quien estén manejando en ese momento. pero creo que no vamos a abordar ese tema, porque ¿Por qué pues... chingados lo mencionas? No, o sea, me refiero a, sí vamos a abordar ese tema de la controversia de sí o no, pero no desde la parte religiosa o A extremista. menos que de- haya entre nosotros una persona bueno, sí. La extremista. cuestión aquí de lo extremista, como ustedes le llaman, por decirlo de una forma, que ironía que muere, ¿verdad? Diga extremista.
que la visión que se tiene desde la perspectiva religiosa es que se está atentando contra el regalo de Dios, que es la vida. Cuestiones como el suicidio, porque de alguna forma la eutanasia es un tipo de suicidio según esa perspectiva. Sí. Entonces se dice que pues atentar así contra el regalo de Dios, que fue la vida, pues es el pecado que nunca jamás va a ser perdonado, ¿no? Entonces por eso es como la contraria que existe. Ahora, la parte que está a favor, yo creo que la gran mayoría, bajo ciertas circunstancias, o habrá otras perspectivas ideológicas, quizás no religiosas, sino ideológicas, que permeen la negativa. Yo en este caso creo que si justamente va a pasar por esos criterios de dos como supervisiones médicas que determinen si sí o no es viable la eutanasia, pues es válido, porque pues, no hay quizás mejor persona para determinar eso que un médico, güey, ¿no? Alguien encargado. Claro. ¿Tú qué piensas, Cristian? No sé. Yo es un tema que no me puedo posicionar en estos momentos Okay. totalmente a favor ni totalmente en contra, porque es un conflicto que tengo interiormente. Existencial. Sí, existencial. Por supuesto. Totalmente. Sí, o sea, al final sé que hay personas que están pasando por algo muy, muy fuerte, pero pues también me viene esta cuestión resiliente respecto a lo que está sucediendo. ¿Qué es resiliente, Cristian? Aceptar la adversidad, lo que viene frente a ti. Yo pensé que era un café arriba de O También. cafetería. cafetería. Saludos, Marco. Creo que justo, o sea, porque desde ese punto yo también comparto la parte de la reflexión existencial. Pero Digo- ¿a qué se refieren, güey? Mira, a mí me causa mucho conflicto porque también, o sea, a lo mejor no estoy lo suficientemente informado, pero lo veo desde una persona que se quiere suicidar. Al final también está padeciendo, presenta una sintomatología de un dolor profundo respecto a lo que está viviendo, al igual como lo presenta una persona Ya. que tiene alguna enfermedad terminal. Yo tenía esta duda con una amiga hace tiempo. Saludos. ¿Esta misma duda o una duda Parecida. diferente? Ah, Respecto Ajá. al suicidio. Porque los dos compartíamos como esta idea, no, esta duda, mejor dicho, los dos compartíamos esta duda de si una persona llega y te dice, güey, me quiero suicidar, o sea, tú lo detendrías en cuestión de tratar de darle como la intervención terapéutica, decirle, no, pues, y la persona a punto que te da sus argumentos y te dice, a pesar de todo esto y gracias que me atiendas la chingada, pero yo quiero, o sea, aún así, pues no continuar viviendo, ¿no? O sea, obviamente tú no entiendes su dolor, güey, ¿no? O sea, Ujú. es imposible. sí. Y otra es que quizás también qué tanto puedes influir en la decisión de uno u otro sobre si continúa o no con su vida por el simple hecho de que nosotros quizás creer que la vida es algo que debe preservarse de algún modo aún bajo las adversidades, ¿no? Entonces, si alguien, yo no sabría, ¿sabes? O sea, honestamente, no, porque no estaré viviendo la situación que esa persona Ujú. para llegar a ese punto crítico donde dice ya quiero dejar de vivir, ¿sabes? A eso voy. No soy juez y me sentiría mal al decirle, no, pues quédate, güey, ¿no? Es como, pues es que no sé, cabrón, ¿sabes? Exacto, yo por eso no me puedo posicionar en estos momentos, o sea, a diferencia, por ejemplo, de la despenalización de las drogas o del aborto, incluso de las armas, o sea que sí tengo una posición muy clara. En esta parte me cuesta trabajo, porque, por ejemplo, si es una persona extraña, lejana a mí, digo, pues qué chido, tomó una decisión por sí mismo. Pero si es un familiar, es así de no mames, o sea... Pero si tú no estás viviendo el mal... Yo lo sé, pero porque entra una parte emocional muy fuerte frente a mí. Pero no te Claro. hagas egoísta decir, quédate, yo quiero Sí, que te sí. quedes. Ahí es una cuestión totalmente egocéntrica de decir. Sí, y yo lo pero identifico sí también. sí entiendo esta parte de decir, oye, no te mames. Aguanta un poco. O sea, sí, Pero- aquí, bueno, no sé si entrar ahorita o más tarde en estos temas, porque es un tema que al menos yo considero fuerte porque es personal, pero pues ustedes qué dicen, ¿entramos de una vez a estos Ya temas? Dale, estamos dale, aquí. de fondo. Pero bueno, Tenemos como para... 10 minutos. Mira, Vale. yo considero que la frase como gorda en tobogán está mal aplicada. Porque físicamente es imposible. Desde mi perspectiva se va a atorar. Pero- No, según desde la perspectiva de la física, no va a haber diferencia entre una persona delgada y una gorda. exacto. Sin gravedad. Justamente por eso. O sea, cualquier persona
cualquier persona se va a cae igual. dejar ir, güey. Sí, Es, déjate ir. Simón, mejor di, déjate Cayetano. Déjate calleta. Pero bueno, retomando un poco, decía antes que es un tema bastante sensible para mí, no en el tema de que no lo puedo hablar, pero sí es algo que me pega directamente porque creo que al menos nadie de los que nos está viendo sabrá que Se ha suicidado. yo durante mucho tiempo pensé en algún punto suicidarme y pues, acabar con mi vida porque hasta el día de hoy no me considero una persona totalmente feliz y plena y demás. Ahora, evidentemente he cambiado mi perspectiva ante este tipo de temas, Ha sido resiliente. pero sí comparto esta parte de, lo dice una frase, el que no pidió venir aquí puede irse cuando quiera. Ándale, Entonces- esa me gusta. Uf. Eso hubieran respetado, hijos de su puta madre, cuando yo en una peda les decía, ya me quiero ir, güey. Pero va. Y te empedaron más. Sí, me hicieron quedarme, güey. O sea, no empedarme, me dijeron, no, quédate, güey, que no sé qué, no. ¿cómo? Y en Are... ¿Ahora me empedó más? Ahora me pongo más, Exacto. güey. No, sí me quedé. Ajá. Pero bueno, regresando a esta parte de, el tema justamente egocéntrico de tratar de pedirle a una persona cercana que se quede, Ujú. yo sí comparto mucho esta parte justamente por esto de yo he tenido que vivir todo lo que viene después de una muerte de un familiar muy cercano, ¿no? A quien consideras, pues, en muchos casos tu todo. Entonces, esta parte es dificilísima Sí. y justamente, pues, si a mí me preguntaran, oye, ¿esta persona se queda o se va? Yo habría dicho siempre, se queda. Pero justo estoy abordándolo desde mi perspectiva y desde una parte egocéntrica en la que solo estoy pensando en mi bienestar. Sí, el impacto emocional que tendría Claro. Sí. en ti después de. Pero aquí la consideración es una situación médica y de salud, güey. O sea, alguien a lo mejor con cáncer ya está hasta la madre de las pinches Sí, quimios, o Sí, Y es ahí justamente. donde yo, por ejemplo, yo entro en conflicto. Porque si un familiar me dice que está sufriendo bastante, pues sí me duele. Tengo un ejemplo muy cercano. Allí, bueno, mi bisabuela murió por, digámoslo así, causas naturales. Pero se fracturó la columna Ujú. poco antes de que falleciera. Y ella era una persona que le encantaba viajar, le encantaba salir. Entonces, al fracturarse Ya, la se columna, privó de todo eso, sí, ¿no? se iba a privar de todo esto. Y entonces entra esta parte que dice, pues Ya ya no no iba a está ser bien, feliz, ya ya no iba a está disfrutar de bien. la vida. Exacto. Algo que ella era algo que gozaba. Y, o sea, es parte también de afrontar la muerte y decir, ok, pues creo que fue lo mejor para ella, para el momento en el que quería. Evidentemente para toda la familia no lo es. Claro. Y justamente concuerdo mucho con lo que dices. O sea, tiene mucho que ver con el que yo voy a tener que afrontar todo esto. Y deslindo de esa responsabilidad y mejor se la aviento de, no, Claro, quédate por aquí. supuesto. Y ese es el conflicto que yo tengo. Pero a ver, es una cuestión incluso de pareja, güey. Ay, perdón. O sea, al final, el recordar que una persona cercana a nosotros se vaya, pues de manera física, Sí. es una cuestión de un duelo. Y estos Claro. duelos se suelen presentar también en las parejas. ¿Y cuántas veces será este conflicto entre que dicen, oye, no me dejes, es que, ¿no? Cuando quizás ya sabes que la situación está de la chingada o la otra persona ya no está cómoda, pero a pesar, tú te visualizas en el dolor que vas a sentir y dices, pues es que... Preferiría no hacerlo. Exacto, Preferiría no exacto, hacerlo. güey, preferiría no hacerlo. Entonces es como hasta qué punto deja de ser una decisión tuya, hasta qué punto de la otra persona, ¿no? Pero es que justo y eso es lo que me parece bastante interesante porque yo podría contar también bueno, hasta 3 anécdotas desde estos puntos, ¿no? Muy, muy a grosso modo, por supuesto, he tenido conocidos que han intentado suicidarse. Ujú. He tenido un conocido que ha tenido cáncer y falleció por cáncer, ¿no? Y he tenido un familiar que falleció justo por complicaciones médicas, ¿no? De salud. Y justamente este es el punto, ¿no? Desde la vivencia, y como lo comentas, pues claro, es un duelo, es buscar Yo dije mantenerse, lo del ¿no? duelo. Digo, porque justamente en estos 3 puntos, independientemente de si sea un suicidio,
si sea por cuestiones de salud, sea cáncer o cuestiones de complicaciones, se vive un duelo, ¿no? Sí. Sí. Y si quieren todavía... Pero es que va a llegar, güey. Sí. Es que es a lo que iba. Sí. La realidad es que constantemente estamos viviendo duelos, sea Claro. por fallecimiento, por separación, o porque simplemente, y si quieren verlo tal vez un poco tal vez bobo, a mí me suele pasar que, no sé, me gusta una serie o me gusta una película, y el momento en Sí, el... sí, sí, y el totalmente. o sea, por eso digo, o sea, suena tal vez muy burdo, y el momento en el que termina es una suerte de bastante duelo tonto, si quieren verlo, ¿no? Sí, Sí. claro. Pero constantemente estamos viviendo pérdidas. Sí, pero ahora, viéndolo desde la perspectiva tanatológica, que la tanatología es como el buen morir, como le llaman, Ujú. es aprender de algún modo a enfrentar este tipo de ausencias, güey. ¿no? Sí. Por supuesto. Y enfrentar el concepto de muerte o de totalmente, pues, o sea, sí, o sea, de desaparición de la persona en nuestra vida cotidiana y pues afrontarlo de alguna manera, güey, ¿no? O sea, es que es inevitable, güey. Sí. Por Pase supuesto. ahorita, pasen 5 o 10 años, la cuestión es que siempre a las situaciones críticas que nos van a poner en algún tipo de crisis, las queremos postergar. Por supuesto. Claro. Siempre postergamos Es que- la muerte. Sí, Y el dolor y el Y el dolor, Eh, el sufrimiento. Es que O bueno, intentamos ahí- hacerlo. Ahí, ahí voy a estar, entre comillas, en contra de tu punto, entre comillas. Ándale. Porque justo eso, siempre vamos a tener que que vamos a querer postergar este tema, ¿no? Ujú. Pero justamente es porque creo yo que vivimos en una sociedad en la que tenemos idealizado todo. Primero, desde chiquitos se nos inculca que, pues, por ejemplo, los padres pues, van a estar contigo a lo largo de tu vida y una vez que tú ya seas mayor y que ya captes como un poco más de estos temas, es en el momento en el que se te van, por ejemplo. Ujú. Y lo vemos en películas, lo vemos en series, lo vemos en un montón de, pues... Sí, de de- temas, de lugares. Ajá. Entonces, bueno, por ejemplo, en mi caso personal, a mí se me fue mi mamá muy pronto, al menos para mi perspectiva, y para cuando se fue mi mamá, pues era un tema de, oye, yo no estoy listo para esto. Claro. Entonces, evidentemente, por una parte, sí quería decir, oye, si se puede esto postergarlo, hay que postergarlo. Pero también, por ejemplo, yo sé que si se hubiera muerto mi mamá cuando yo tenga 40 años, igual me hubiera dolido más. Solamente que el duelo justamente se hubiera resuelto de una mejor manera en el momento en el que yo ya estuviera más listo, entre comillas, para este tipo de temas. Entonces, esto es lo que a mí me conflictúa sobre este tipo de temas. Cuando tú tienes un allegado que es un familiar directo, un amigo muy cercano, etcétera, y tú no estás listo en tu ideal de pensamiento para perder a esa persona, que también aquí habría que hablar de cuándo es el ideal, ¿no? Pues Y cuándo se está nunca listo es, realmente. ajá. Sí, No, Ujú. pues nunca es, Nunca, yo creo. pero sí hay momentos en los que estás un poco más listo que en otros, Sí, claro. creo yo. Sí. Ligeramente. Sí. Y tiene mucho que ver con la persona con la cual está sucediendo esta situación. Yo, por ejemplo, lo ponía, que no tiene mucho que ver con, con la situación respecto a con otras cosas que sí o sea, que tengo mi posición muy bien fundamentada. Pongo un ejemplo. Mi hermana, cuando me dijo, bueno, nos dijo a la familia que estaba embarazada, yo fui la única persona que le dijo, ok, ¿y quieres tenerlo? A mí no me importó que fuese mi hermana. Yo lo tengo tan bien dentro de mi cabeza que si ella me decía, no, quiero abortarlo, yo iba a ser quien la iba a acompañar a que tuviese todo este proceso. Pero, por ejemplo, si mi hermana me llegó, o sea, en un momento en el que me dice, me quiero suicidar, yo le voy a decir, no, ni madres. Sí, Porque entra ese tema ya no lo tienes Exacto, tan claro. Exacto. Lo Claro. único que cuando yo lo mencioné, lo decía como una forma de tratar de equiparar, güey, situaciones en las que aceptamos que una persona u otra quiere irse. Ahora, la condición aquí es muy diferente, por rasgos, ¿no?
la persona que está en una situación médica complicada o de salud complicada, obviamente no va a tener el mismo estado, quizás emocional, afectivo, psicológico de un parasuicida o alguien que tenga pensamientos suicidas. Por ¿no? supuesto. Porque ciertamente hay personas que lo han intentado y después de que pasa algo dicen, no mames, qué pedo, ¿no? Exacto. Entonces en Sí. la cuestión médica o de salud, ahí es diferente, güey, porque mira, el panorama es así. Y justamente por eso creo que los criterios para dar luz verde o no, así se permite la eutanasia en X o Y caso, va a ser la perspectiva médica. Que Por va a supuesto. ser lo que va a Sí. determinar en cuestión de, güey, es que, o sea, sí. Sí, que aquí cabe resaltar que en la cuestión médica, como en otras muchas perspectivas, Disciplinas. como debería ser en la legal, que ya no se está dando tanto, pero eso es tema para otro caso. Eh, el tema de lo médico es totalmente matemáticas. Ajá. Vamos a dejarlo así. O sea, Estadísticas, es un... probabilidad. Exacto. Esta persona ya no va a poder mejorar, entonces sí podríamos brindarle esta opción de la eutanasia, que se diferencia de, por ejemplo, el suicidio, que normalmente, no quiero decir que en todos los casos, pero normalmente se da en personas que piensan que ya no pueden sobrepasar todos los problemas que tienen. Entonces, Los problemas los han sobrepasado a ellos. Ajá, esa es la diferencia, ¿no? En la cuestión de un suicida, va a tender a ser una persona que piensa que no puede con los problemas y que es una cuestión totalmente subjetiva. Ujú. Y en la eutanasia es una opinión un poco más objetiva. No quiero decir que totalmente, porque al final las personas que te están evaluando y te están dando un diagnóstico, eso, son personas y son individuos y te van a dar un diagnóstico subjetivo de lo que está pasando. Pero entonces tienes una versión más objetiva de lo que está pasando y ahí es cuando te van a dar esa opción. Creo que justo el punto, desde mi opinión, es la posibilidad del tipo y la calidad de vida, ¿no? Es decir, en este sentido y con lo que hemos estado hablando, si no podemos, o no, bueno, no nosotros como tal vez desde la parte médica, si no se puede asegurar una adecuada o aceptable calidad de vida, la eutanasia tal vez es la opción más Es recomendable. una alternativa. Desde la parte tal vez de los parasuicidas, podríamos tal vez, habría que ver casos específicos, pero podríamos pensar que existe la posibilidad de una calidad de Claro. vida, ¿no? Y mira, Ajá. y también para acentuar lo que dice David, también una calidad de muerte. Por supuesto. Claro. Sí, aparte, en la cuestión de la perspectiva de los parasuicidas, lo que pasa aquí es que qué circunstancias te llevan a ese tipo de pensamientos o ideaciones, ¿no? Y muchas veces no quiere decir circunstanciales en su totalidad, o sea, en algunos casos puede que sea porque estés pasando por un proceso de duelo justamente, puede ser una, o la otra quizás por depresión, ¿no? Sí, Que eventualmente se puede atender esa situación. Ujú, Pero exactamente. si ya tienes un cáncer terminal, güey, y es como, pues nada más es cuestión de tiempo y lo estoy postergando porque mi sufrimiento va a ser así de Sí. aquí a 3, 4 años, ¿no? y es que justamente ese es el punto y tal vez es lo que tal vez voy a estar repitiendo, remarcando, o esa es la intención, ¿no? Tal vez justamente por eso es que el suicidio se toma más tajante, no sé si necesariamente desde la parte de la disciplina, psicología, Ujú. o desde la parte personal, de decir, claro, si tienes una condición terminal, ¿qué más queda? Pero si tienes la posibilidad de llevar a cabo un proceso o un Sí, tratamiento claro, psicológico, claro. entonces, por supuesto, hablando desde lo personal, la intención va a ser hacer contención Sí. y asegurar o postergar un poco más el intento, ¿no? Sí, claro. O sea, O el acto. probar todas las probabilidades que tienes para mejorar tu situación de vida. Porque Por quizás supuesto. es lo que te está haciendo llegar a ese límite. Sí. Entonces decir, espérate, o sea, hay más alternativas, te muestro otras alternativas y ver qué sucede. Porque a lo mejor ahí ahí se da el switcheo y dices, no, ¿sabes qué? O sea, ya cambié de opinión, si quiero seguir aquí, ¿no? O quiero continuar con tal proyecto, qué sé yo. Y pues en los casos de enfermedades terminales pues es bien difícil porque ya se involucran Sí. más cuestiones que el decir sigo o no con vida, ¿no? Por supuesto. La salud, todo, güey, ¿no? Que aquí creo que entra un tema muy interesante que justamente es la depresión
Sí, no. Por supuesto. Lo voy a abordar muy rapidísimo para dar un comentario acerca de... Una de las cosas que nos comentaban en psicología en la facultad era que una persona que presenta depresión puede presentarlo en pues 3 como rangos, ¿no? Una depresión baja, una depresión media y una depresión alta. Ujú. Normalmente con quien tenemos que tener muchísimo cuidado en este tema de suicidio y demás, a pesar de lo que se pensaría que sería en una depresión alta, es en la depresión media. Las personas que tienen una depresión de categoría media son las personas que tenemos que cuidar Sí, hay más. probabilidad de Ajá. que ocurra esto. Explico por qué. A ver si Sí. estamos en la misma. Por Resulta favor. ser que cuando las personas están en una situación depresiva suele ser como esto gradual. Llega a un pico o a un punto alto. Entonces, cuando estas personas están en este pico, en este punto alto, que es lo que en parte lo que trata de explicar More, la cuestión incluso de querer realizar una actividad se ve involucrada, se ve comprometida y entonces Sí. la parte de hacer algo físicamente es como que pues no, o sea, estoy tan deprimido que no sería capaz de agarrar un cuchillo o tomar unas pastillas o qué sé yo, como que no tengo la energía ni las ganas de hacer eso contra mí, contra mi persona, contra mi vida, entonces pues no va a estar presente, ¿no? Aunque esté que me lleve la chingada, no voy a tener esta energía. Sí. Cuando estás en este punto medio, estás justamente en el punto afectivamente mal o emocionalmente mal y físicamente, ¿cómo se llama? Suficiente para que puedas realizar un acto. Por supuesto. Exactamente. Entonces, a lo mejor no es lo adecuado, pero yo quisiera ligarlo justamente con esta parte de la eutanasia, diciendo que muchas personas que, por ejemplo, presentan este tipo de enfermedades crónicas y pues eso, que ya no se van a poder curar, que son, ¿cómo se dice? Determinantes, no. No sé. Pero bueno, el chiste es que ya no se van a poder curar. Creo yo que podrían presentar una depresión alta. Entonces, a lo mejor por esta parte es por la que ya no, ni siquiera tienen estas ganas de... Igual y se tendría que hacer una valoración psicológica. Por supuesto. A lo que Pues de hecho es una de las cosas que mencionaba David, que la primera cosa que te hacen para ser candidato a la eutanasia es firmar un documento en el que pues digas que estás totalmente en tus facultades mentales, pero espérame, antes de eso evidentemente el médico tiene que asegurarse de que puedas leer ese documento, que estés en tus facultades mentales y que puedas firmar ese documento con talmente... que- Aquí quiero hacer el inciso de que no estoy seguro de que el médico realice esa actividad. No puede. Pero podríamos Pero, suponer ajá. que el ideal sería que un O sea, que personal... el médico, tras una valoración psicológica, o sea, que le diga a un psicólogo, güey, chécame este cabrón y dime si sí o no es apto para tomar decisiones. Si el Sí. psicólogo te dice sí está, chingón. Sí, Pero claro, no por en el supuesto. médico. Sí. Por supuesto. Sí, no, Él dará yo- su opinión desde la parte yo no- fisiológica y demás. Ajá, Sí, Y- que Pero no desde la ahora sí, psicológica. Por supuesto. zapatero a sus zapatos, papi. Por supuesto. Sí. que les apliquen el inventario de Beck. Se murió también apenas, güey, Ah, sí. este año. Uno de... Bueno, Johann Sebastian Bach, ¿no? es otro. Mucho. Recuerdo que hay 4 factores que son los indicadores. Aquí los estaba comentando con David. Sí, uno de ellos sería la anedonia. La anedonia se puede entender como la falta de placer o de satisfacción en las actividades que regularmente el sujeto obtenía, ¿no? Y Que en anterioridad le causaban placer el Ujú. ejecutarlas y en estos momentos ya no lo hay. sí, no sé, por ejemplo, tener hobbies, por ejemplo, salir con amigos, no sé. El ejemplo que decías es de viajar, ¿no? Y Ujú. Por ejemplo, Ujú. ese es uno, la parte de la hipofagia o la hiperfagia, es decir, el sujeto comúnmente o va a comer en exceso o va a tener falta de apetito. Exacto. La parte de la desesperanza, ¿no? En este caso, la presencia de pensamientos fatalistas, ¿no? La posibilidad de no ver un futuro, si quieren verlo, de tal vez de planear, ¿no? En el que ya no hay camino por recorrer, ¿Ya si quieren para qué? verlo de alguna manera. Ujú. ¿sí?
Y el cuarto era la parte de la culpabilidad. Ujú. Que lo lleva a estar irritado o ni siquiera tener contacto con el otro, con la Oye, otra edad. yo tenía una duda. Esa tercera que dijiste, Dave, Ajá. tiene que ver con las emociones. Te explico. Ujú. Llega un punto donde piensas, ay, ya bien dicho, Dale. que ya has sentido todas las emociones por sentir, güey. Y dices, pues ya, ¿para qué, güey? Si la pinche vida es una cuestión cíclica de tristeza, felicidad, enojo y... Pues tiene que ver también un poco con la desesperanza en ese sentido, ¿no? De decir, por el mismo estado de ánimo, justamente es, güey, no tienes las condiciones tanto, si quieres verlo de dopamina, serotonina Simón. y su puta madre, y pues no la posibilidad desde las capacidades cognitivas para tal vez generar un poco de resiliencia, ¿no? O Ujú. poder llevar a cabo la resiliencia, Ok, por supuesto. ya, va, ok. Que sí, miren, a través de, al menos de este episodio, he podido aclarar unas cuestiones por ahí que tenía respecto a este tema, Qué bueno, me da gusto. que igual, Haberte podido ayudar en de igual De manera, nada. o sea, sigo teniendo el mismo conflicto. Si supuesto. algún familiar muy cercano me dice que se quiere suicidar, yo voy a intervenir. No le voy a decir, date. Mátate. Claro. Sí, sí, sí. O sea, sí hay una cuestión totalmente narcisista No, yo que creo tiene es que ver con válida. la afrontación de los sentimientos. Más que válida, es natural. Sí, aparte, Sí. pero te voy a decir por qué válida, porque yo lo que diría es, espérate, güey. O sea, Ujú. no has vivido todo como para decir, o sea, no estás en una situación crítica quizás en la que llegas que todo el panorama está jodido. Hay que ver qué pedo, o sea, déjame que te estés en un proceso, que recibas otro tipo de... Cambiar algunas cosas, güey, algunos factores en tu vida que te hagan quizás resignificarla y decir, bueno, si quiero seguir en este pedo o simplemente no. O sea, a lo que quiero llegar es eso, o sea, que puedes dar todavía un panorama más amplio que quizás no se está viendo, Ajá. porque probado está que las personas... No tienen la sí, posibilidad no, de güey, verlo, están- por están supuesto. focus en línea recta, güey, ¿no? Y tal vez si a pesar de ello, ya pues tratarlo desde otra perspectiva, pero inicialmente sí es natural y es entendible decir, espérate, güey. Sí, y que hay también mucho peso en la persona que está escuchando Sí, porque al se vuelve otro. como testigo, ¿no? Sí, o incluso una pieza clave. Pues bueno, ya hicimos estas como... Miren, yo Colisiones. quiero tomar el tema del suicidio. Hay un autor, yo no soy partidario de ese pendejo, pero me agrada. En esa parte nada más. Carlos Muñoz. No, casi. Albert Camus. Uy, ya vas otra vez. Oh. Dale pues, dale pues. No voy a abordar este tema después desde una perspectiva un poquito más amplia, desde sectores psicológicos, filosóficos y hasta quizás sociales, ¿no? Por supuesto. Existenciales. Sí, totalmente. Por eso dije filosóficos. La Existenciales. filosofía es una rama de... Sí, no, el existencialismo es una rama de Dije filosofía. filosofía. la filosofía es una rama de... No, el existencialismo es una rama de la filosofía. Depende Sí. de qué tipo de existencialismo. Por supuesto. El existencialismo francés particularmente. Sobre todo. Ok, dale. Pero bueno, continúa, David. Ajá. De la parte que les quiero devolver es eso, ¿no? Dependerá tal vez las circunstancias del sujeto, si será por cuestiones médicas o por cuestiones psicológicas, pero tal vez lo que sí invito es, no olvidemos que en general la mayoría de las personas contamos con redes de apoyo, ¿no? Tal vez en algún momento cuando estemos en un proceso depresivo, por supuesto que es complicado, pero no olvidar que aparentemente y en la mayoría de las veces siempre vamos a tener a gente que va a estar para nosotros, para apoyarnos y pues intentemos utilizar esas redes de apoyo. También si en algún momento por la razón que sea creen que no las tienen, espero en edición podemos poner los números de emergencia, ¿no? Sí, van a estar ahí apareciendo. Y pues eso, ¿no? La intención de este episodio pues es un aporte, o la primera parte desde la parte de la, legalización de la marihuana, pues echar un poco de coto, Marihuanicen la legaliguana. la marihuana. Y tal vez esta parte de la pues, reflexión un poco más seria. Y miren, conlleva. Que parece ser que no tiene conexión con estas fechas, pero que en realidad sí Un tiene chingo. bastante. Sí. Sí. Porque estas Muchísimo. fechas son las que llevan justamente a este tipo de decisiones, tanto en el consumo como en el suicidio. Sí. Sí. Y también... Bueno, recordar- que estamos hablando de la eutanasia, pero bueno, está inevitablemente está conectado hacia No, la el suicidio. La condición de la aceptación de la muerte, en resumen. Sí, sobre Sí. todo. Pero que muchas veces se llega a esto a través del suicidio, ¿no? Sí, Y también recordar desde la parte estadística que en el mundo, pero también sobre todo de México, de las principales trastornos o problemas o enfermedades mentales es depresión y ansiedad, por ejemplo, ¿no? Pero As- después abordaremos ya ese aspecto. Sí, un poquito más así que, detalle. por supuesto, por tanto, y desde la parte estadística, la mayoría de las personas vamos a estar en un proceso depresivo en algún momento de nuestra vida, ¿no?
Así que Entonces, bueno, en resumidas cuentas, los invitamos a seguirnos visualizando y escuchando en el podcast. Comenten qué quieren ver, qué cambiamos, qué quitamos. Ahorita estamos sin imagen, estoy segurísimo. sí. Sí, acabamos de tener algunas Es fallas porque técnicas. acabamos de hacer el cambio a Spotify, ya casi vamos llegando para allá. Sí, ya queremos orientarlos para que ya se acostumbren. Sí. Ya en este próximo año que está a unos días de iniciar, Pasitos. esperemos ya podamos mostrar un poquito más de contenido en esas plataformas, esperamos ampliarnos un poco más y bueno, también ustedes ayúdenos a crecer y así crecemos todos. Sí, ayúdenos compartiendo, dando like para saber qué les gustó, comentando sobre todo. ¿Qué no les gustó? ¿En qué estamos así bien es. pendejos? Todo es aceptable. Exacto. Recordando que no dudas- somos expertos como tal, solo damos nuestros Dudas que, comentarios. que tengan, temas de los que quisieran que habláramos, sobre todo recordando justamente que no somos expertos, simplemente estamos dando nuestra perspectiva acerca de acerca de esos temas, pero si ustedes tienen algún tema que quieran del que hablemos, pónganlo en los comentarios sin ningún tipo de problema y pues nosotros estaremos checándolos para estarnos informando y después platicando sobre ese tipo de temas, ¿no? Qué buen Nosotros- cierre para estarlos informando. Nosotros somos Parasimpáticos. Nos vemos el próximo año. Adiós. Adiós. Fiestas. Feliz año.